Dígale al que está a su lado, Dios es bueno. Nosotros somos los que somos malos, pero Él es bueno. Hay este problema, por nuestra fuerza no podemos, por eso necesitamos a Jesucristo. Los miércoles nosotros hemos estado, ¿verdad?, aprendiendo de las diferentes doctrinas de la Biblia, hemos aprendido de los atributos de Dios, hemos aprendido la justificación, la regeneración, la glorificación. Y todas estas doctrinas son importantes. Y nosotros, ¿verdad?, las estudiamos para aprender más de ellas. Pero una doctrina lo que quiere decir enseñanza, hermano. La palabra doctrina lo que quiere decir enseñanza. Pero hay una enseñanza o una doctrina que a veces no se mira como enseñanza de doctrina y a veces hasta se rehúsa a hablar de ella. Y hoy vamos a hablar de esa doctrina. El sufrimiento del cristiano. ¿Verdad? A nadie le gusta sufrir. Estamos en un tiempo, ¿verdad? Iniciamos una nueva semana, una semana donde de verdad recordamos, se saca un día en específico para darle gracias a Dios. Es bueno, ¿verdad?, dar gracias a Dios cuando todas las cosas están bien, cuando no hay situaciones adversas, cuando hay salud, cuando todo está marchando, como dicen por ahí, viento en popa. Es fácil así adorar al Señor. Es fácil así honrar al Señor. Es fácil así glorificar a Dios. Es fácil así alabarle, darle gracia. Sin embargo, el sufrimiento del cristiano es una realidad en la vida, hermano. El hecho que usted y yo seamos cristianos, no estamos exentos de sufrir o pasar adversidades, dificultades. El mismo Jesús hablando, ¿verdad?, en ese famoso versículo que de muchas Biblias se ha sacado, en Juan 16:33, Jesús hablándole a sus discípulos, ya la última noche antes de ser entregado, le dijo: en el mundo tendréis aflicciones. O sea, ya Jesús nos estaba advirtiendo que el hecho que seamos su discípulo no quiere decir que no vamos a sufrir ni pasar adversidades ni tribulaciones. Debemos de aceptar el sufrimiento como parte de la vida, ya que esto es una oportunidad, hermano, para fortalecer nuestra fe, para identificarnos con Cristo y para desarrollar un carácter más semejante al de Él y hacernos copartícipe del sufrimiento de todos los hermanos que alrededor del mundo sufren. Puede que se vea el sufrimiento como consecuencia del pecado en el mundo, una disciplina divina. Pero también, amados hermanos, debemos ver el sufrimiento como una oportunidad para el crecimiento espiritual y un medio y una oportunidad para que nosotros también consolemos a aquellos que están sufriendo también. Entonces, amados hermanos, sabiendo que el sufrimiento es parte de nuestra vida, ¿cómo nosotros podemos glorificar y honrar a Dios en nuestro sufrimiento? Y de eso vamos a estar hablando en esta tarde. ¿Cómo yo puedo honrar y glorificar a Dios en medio de mi sufrimiento? ¿Cómo nosotros podemos honrar y glorificar a Dios
en medio del sufrimiento, porque es algo que va a estar ahí. No podemos huir del sufrimiento. Alguna vez en nuestra vida, muchas veces, vamos a pasar por sufrimiento o hemos pasado por situaciones dolorosas. Pero en esos momentos nosotros tenemos también que honrar y glorificar a Dios, así como lo hacemos cuando las cosas están bien. Y con ello le invito a ir conmigo a un pasaje de la Biblia que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a estar leyendo el capítulo 4, de versículo 7 al 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7 al 18. ¿Lo tenemos? Y quiero que todos lo busquen, puedan leerlo conmigo, seguir con su vista ahí en su Biblia o en su teléfono donde lo estén leyendo, pero lea conmigo. Dice así de versículo 7 en adelante. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque este hombre interior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, la cual es bendita por los siglos de los siglos. Oh Espíritu Santo, te ruego que tú ministres a través de esta palabra a cada alma aquí presente, que esta palabra sirva de consuelo, sirva de fortaleza, sirva de ánimo y sirva de esperanza a aquellos que en este momento se encuentran cursando un momento difícil en su vida, sabiendo que tenemos este tesoro y que nosotros, siendo barro, los llevamos dentro de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, amados hermanos. Cuando leemos este pasaje, este versículo que hemos leído, podemos entonces decir que la idea central de este pasaje es la siguiente:
cada experiencia, aún sea difícil, es una oportunidad para glorificar y honrar a Dios. Cada experiencia que usted y yo pasamos, sean buenas o sean malas, son oportunidades que nosotros tenemos para glorificar y honrar a Dios. Si usted leyó conmigo este pasaje, se dará cuenta de algunas palabras que resaltan y llaman la atención. Tribulaciones, angustia, apuro, desesperanza, persecución, desamparo, destrucción y muerte. Eso es lo que resalta en ese pasaje. A nosotros no nos gusta hablar de sufrimiento, no nos gusta hablar de tribulaciones, no nos gusta hablar de muerte, no nos gusta hablar de angustia. Pero el hombre que está escribiendo esta palabra, esta carta, fue un hombre que experimentó todas estas cosas que él menciona aquí. Y nosotros, como discípulos de Cristo, tenemos que tener conciencia de que también en cierto momento de nuestra vida vamos a experimentar una de estas cosas. Y el Señor no nos dejó sin advertencia. Él nos advirtió. O sea, no nos engañó. Amados hermanos, pero no todo se queda ahí. Cuando leemos ese pasaje podemos extraer varias cosas. O sea, tenemos victoria en Cristo Jesús. Tenemos el poder de Dios actuando en beneficio de nosotros. Tenemos gozo, tenemos propósito, tenemos gloria y tenemos honra. Cuando leemos los versículos 4 al 11, empieza diciendo que tenemos un tesoro. ¿En vaso de qué? De barro. O sea, cuando hablamos que tenemos un tesoro, quizá usted no tenga un tesoro terrenal, quizá no tenga un tesoro material, pero en usted y en mí hay un tesoro depositado por Dios. ¿Cuál es el tesoro? El tesoro que el apóstol Pablo está hablando aquí es el tesoro de Dios, que tenemos el poder del Evangelio, la palabra de Dios. Ese es el tesoro, el Evangelio, la palabra de Dios, que incluye su gracia, su perdón y el conocimiento de su fidelidad. Tenemos el perdón de Dios. ¿Qué más tesoro que ese? El Evangelio revelado a nosotros por medio del Espíritu Santo. Un tesoro grande que mora en nosotros. Este tesoro también se manifiesta en la justicia de Dios para con nosotros, la paz y la esperanza que se encuentra solamente en Él, en Jesús. La esperanza nuestra no está en esta tierra. La esperanza nuestra no está en lo terrenal. La esperanza nuestra está en el cielo, donde esperamos nuevamente a nuestro Salvador. Ahí está nuestra esperanza, solamente en Él. ¿Y por qué dice que Dios, como también el apóstol Pablo dice más adelante, que lo más vil de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo? En nosotros, siendo barro, siendo débiles, siendo inmundos, Dios depositó ese tesoro para que el mundo reconozca en nosotros
a Dios, porque ese poder no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Amados hermanos, entonces podemos honrar y glorificar a Dios en nuestras tribulaciones. Escuche para que entienda que el tesoro que el apóstol Pablo está hablando aquí es el Evangelio, la palabra de Dios. Vaya conmigo a ese mismo capítulo y vamos a leer los versículos anteriores del 2 al 6. Dice así: antes bien, renunciamos a los oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando ¿qué? La palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El versículo 3. Pero si nuestro ¿qué? Si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos para que no resplandezca ¿qué? Del evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, su Señor, y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, que se resplandeció en nuestros corazones, ¿para qué? Para la iluminación del conocimiento de qué. O sea, entonces, cuando él empieza en versículo 7, lo que él menciona del tesoro es el evangelio, la palabra de Dios. Que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable por medio del evangelio. Entonces, ¿qué vemos aquí, amados hermanos? No solamente tenemos ese tesoro, pero de ese tesoro manan otras cosas. Tenemos la fortaleza de Dios para persistir hasta el fin. Dios nos ha dado su Espíritu Santo que nos ayuda a perseverar, a persistir, a ser paciente hasta el fin. Hablamos la semana pasada de ese gran poder de Dios, de ese poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, que es el mismo que está a disposición nuestra para ayudarnos. Tenemos esa fortaleza de Dios. También, amados hermanos, vemos aquí que tenemos una invitación de Dios para vivir en Jesús. No hay otra cosa en lo que se pueda vivir mejor que vivir en Jesús. Donde no hay decepción, no hay disolución, no hay falsedad, porque Jesús es fiel, es verdad y es verdadero. Esa es la invitación del Evangelio. El Evangelio nos ha hecho una invitación para que nosotros vivamos en Jesús y Jesús en nosotros. ¿Usted escucha eso? Vivamos en Jesús y Jesús en nosotros por medio del Espíritu Santo. Somos hermanos. Eso es una gran razón para que usted y yo, en medio del sufrimiento, glorifiquemos y honremos a Dios. El saber que Él, el Dios Todopoderoso, el Soberano, el Santo, el que hizo todas las cosas, lo escogió a usted y me escogió a mí. Es una razón para que no importa lo que estemos pasando, podamos dar gracias a Dios. Podamos honrarle, podamos glorificarle, que Él se glorifique a través de nuestra vida. Versículos 12 al 15, leamos nuevamente, versículos 12 al 15 de ese capítulo 4. Dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito,
creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Aquí la palabra que es tener la confianza en Cristo. ¿Cuánto han depositado su confianza en Cristo? Entonces dice ahí que podemos hablar, podemos honrar a Dios, podemos darle gracia, podemos testificar de cuán grande y cuán maravilloso ha sido Dios para con nosotros. Independientemente de la circunstancia actual que nosotros nos encontremos viviendo, Dios ha sido bueno con nosotros. Y el hecho que nos salvase ya es la primera y última y más importante razón para adorarle. Dice el 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, ¿qué dice? Las acciones de gracia sobreabunden para gloria de Dios. Acciones de gracia. Acciones de gracia. ¿Qué es lo opuesto a las acciones de gracia? ¿Qué es lo opuesto a eso? La queja, el renegar, la ingratitud, el no ser agradecido. Pero aquí está hablando que lo que Dios espera de nosotros es que abunden en nosotros las acciones de gracia. Como la porción que Cristo leyó al principio de iniciar el servicio. En todo, darle gracias a Dios en todo. Por eso el apóstol Pablo puede decir en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo tan mal sacado de su contexto, porque él está hablando del poder para resucitar muertos, el poder para sanar enfermo. Es lo que está hablando, que Él está preparado, Dios lo ha preparado, Él está tan convencido de Dios que Él puede estar contento en cualquier circunstancia que Él esté viviendo, sea en la escasez, sea en la abundancia, sea en la enfermedad, en la salud, sea en la paz o en donde no hay paz, amados hermanos. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Y nosotros estamos capacitados, Dios nos ha capacitado para que nosotros estemos contentos en cualquier situación que estemos viviendo. Ahora, que nosotros escojamos el no estarlo, ya eso es asunto nuestro. Pero sí estamos capacitados para poder dar gracias a Dios en cualquier circunstancia que estemos viviendo. Entonces, amados hermanos, cuando leemos estos versículos del 12 al 15, podemos traer varias cosas. Uno, nuestras pruebas y padecimientos son instrumentos en la mano de Dios. Tus pruebas, tu sufrimiento son instrumentos en la mano de Dios. Santiago 1 que dice, amados hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en una prueba diversas. O sea, nos llama a estar gozoso, estar agradecido, a dar acciones de gracia, a expresar gratitud, porque la prueba son un instrumento para fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Dios. 99.9% de las personas que están en sufrimiento es cuando más se acercan a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando usted está en prueba, Dios le está invitando a entrar en una comunión más íntima con Él, a que lo conozca más y mejor. ¿Qué nos dicen estos versículos? Segundo, que nuestra fe, ¿cuántos tienen fe? Pero hablamos de fe en Jesucristo, ¿no? Porque hay gente que tiene fe en la luz eléctrica, prenden el switch, hay gente que tiene fe en el mecánico, más fe en el mecánico que en Jesucristo.
Porque llevan el carro, lo dejan allí arreglándolo y no saben si el hombre lo arregló, le puso una bomba, explosivo y prendemos el switch y nos vamos. Pero nos cuesta confiar en Jesús. Pero aquí dice, amados hermanos, que nuestra fe necesita ir acompañada de acciones de gracia. Nuestra fe en los padecimientos necesitan ir acompañada de acciones de gracia. ¿Cómo mostramos nuestra fe en medio del sufrimiento? Dando gracia a Dios, honrándole, adorándole, glorificándolo, permaneciendo firme en la fe. Así nosotros mostramos nuestra fe. Tiene que acompañar de gratitud, alabanza, adoración, acciones de gracia. Otra cosa que vemos en estos versículos de 12 al 15 es que nuestra vida debe ser una expresión del amor de Cristo hacia los demás. Pero que él dice, nosotros nos ponemos a prueba. El apóstol Pablo dice, mi vida está siempre al acecho. Expongo mi vida a la muerte porque por amor a vosotros. El amor, nuestra vida debe ser una expresión del amor de Cristo hacia los demás. Tenemos que amar, amados hermanos. El amor es parte de honrar a Dios, amar a nuestros hermanos, amar a nuestro prójimo, es parte de la fe en Cristo. Aún aquellos que son inamables hay que amarlos. Si usted tiene a alguien en su vida que no es inamable, pídale a Dios que le dé amor y lo ayude a amar. Porque hay que amar. Entonces nuestra vida debe expresar ese amor. Aún en medio del sufrimiento debemos amar. Debemos actuar en favor, en beneficio de otros, aún desde nuestro sufrimiento. ¿Sabía usted que cuando usted te prueba y ayuda y ministra a otro, usted también es ministrado? Pero si usted se queda, ay, pobrecito yo, ay, bendito, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Tenemos que desde el sufrimiento dar amor. Cuando usted consuela, usted recibe consolación. Cuando usted anima a alguien, aunque usted esté, hermano, sin fuerza, aunque esté corriendo su vida espiritual en la emergencia, cuando usted anima a otra persona, usted recibe ánimo también. Porque es algo exactamente. Amados hermanos, leamos el versículo 16 al 18. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, mire, el apóstol está en ese momento pasando una situación difícil. Está encarcelado. Ha padecido muchas cosas. Y él escribe aquí que es una leve tribulación, hermano. Lo que usted y yo pasamos aquí es leve. Tiene un tiempo de expiración. Tiene un tiempo de caducación. No es para siempre. Pero el apóstol no está hablando sencillamente porque la prueba que le está pasando ahí en ese momento va a pasar. Él tiene la mirada ¿dónde? En lo eterno. En lo eterno. Porque lo que usted y yo estamos pasando aquí, lo que tú estás pasando hoy, no se compara
con lo verdadero. Vuelvo a citar mi pasaje preferido, Romanos 8:18, que dice: porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros has de manifestarse. Entonces, esa es la esperanza. Eso es lo que nos debe a nosotros estimular, esforzarnos a glorificar y a honrar a Dios en el sufrimiento. Porque esto es pasajero. Esto no se quedará para siempre. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Todo esto es temporal, hermano. Pero lo que no se ve son eternas. Todos, amados hermanos, ¿qué podemos nosotros extraer de estos versículos 16 al 18? Primero, si mi sufrimiento glorifica a Dios, no desmayaré. Eso es lo que está diciendo. Por cuanto mi sufrimiento honra a Dios, por cuanto es un instrumento de Dios para Él glorificarse en mi vida, yo no voy a desmayar. No importa lo oscuro que esté su vida en este momento, amados hermanos, no desmaye, siga adelante. Cuando más oscuro se pone, es cuando más cerca está el sol por salir. Cuando han estado en la madrugada afuera. Entonces, cuando ya está a punto de salir el sol, es cuando más oscuro se pone la noche. Entonces, cuando más oscuro está tu vida, el sol, el resplandor de Cristo alumbrará en tu situación. Amén. Entonces, si mi sufrimiento glorifica a Dios, no voy a desmayar. Voy a seguir adelante. No mirando en la situación que estoy viviendo, no mirando lo que tengo por delante, sino con mis ojos puestos en lo eterno, puesto en la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. Segundo, si mi sufrimiento glorifica a Dios, lo experimentaré desde la perspectiva correcta. Si ya nosotros sabemos que nuestro sufrimiento, ¿verdad?, es una oportunidad para Dios glorificarse en nuestra vida y que nosotros le glorifiquemos, entonces cambiemos, hagamos un giro a cómo miramos las situaciones que nos vienen a nuestra vida, a cómo miramos las cosas que pasan. Hagamos un switch y cambiemos la perspectiva, cambiemos lentes y empecemos a mirar las cosas enfocado en lo de arriba, en lo eterno, en lo verdadero, en lo que no termina. Y cuando nosotros nos enfocamos y miramos las cosas desde ese lente, desde esa perspectiva, no vamos a estar tirados en el suelo como que ya no hay esperanza. Vamos a estar, como dicen por ahí, tirando la toalla, dándonos por vencido, ya diciendo, ya no hay nada que hacer, aquí estoy, así va a ser. No, amados hermanos, mire las cosas desde el lente de Dios. Miremos las cosas desde el lente eterno, espiritual. Y eso va a dar en nosotros tranquilidad, paz, consuelo y ánimo para seguir adelante. Cambiemos las cosas, miremos las cosas desde la perspectiva correcta. Entonces enfoquémonos en las cosas espirituales. Entonces, ¿cómo nosotros podemos glorificar y honrar a Dios en nuestro sufrimiento? Primero, como hemos leído aquí en esta porción bíblica, compartiendo ese tesoro que tenemos
compartiendo el Evangelio con otros. Así honramos, glorificamos a Dios en nuestro sufrimiento. Imagínese usted que su vecino sabe que usted está pasando por una situación que humanamente, o sea, el que no tiene a Cristo dice, ese está chicharrado. Y usted en medio de eso, usted comparte con su vecino el Evangelio, que en Jesús hay salvación, que en Jesús hay esperanza. ¿Sabe lo que va a decir esa persona? Y inconscientemente está reconociendo a Dios. Ese tipo está chiflado. Sí, porque ¿cómo esta persona pasando por esta situación que yo sé que está pasando, puedes aún hablar de paz, de gozo, de salvación de Jesús? Y haciendo eso, usted está glorificando y honrando a Dios, porque no está renegando. Segundo, dando gracia por quien es Él, por lo que has hecho, por lo que hace, por lo que harás. Démosles gracias por lo que Él hizo. ¿Dónde? En la cruz. Sí, porque a veces lo que Él hizo, las cosas materiales, ¿verdad? No, lo que Él hizo en la cruz, ofreciéndonos nosotros perdón de pecado, salvación y vida eterna. Démosle gracias. Si no encuentra algo terrenal, ¿por qué darle gracias a Dios? Porque está muy sufrido, está en una situación muy difícil. Entonces, dele gracias por la salvación de su alma. Dele gracias por Jesucristo. Dele gracias por el Espíritu Santo que mora en su vida. Dele gracias por la esperanza que tenemos, que un día estaremos eternamente en su presencia. Dele gracias porque un día le veremos tal y como Él es. Y ya no habrá más llanto, más tristeza, más dolor, más sufrimiento. Enfoquémonos en eso. No tiene el carro del año que usted quiere. Dele gracias por la salvación, porque eso es mejor que el carro del año que usted quiere. El carro se le va a dañar. Pero la salvación es algo que es suyo para siempre. El carro, si usted no lo paga, se lo quitan. La salvación no se quita. Porque el que la dio no quita lo que dio. Y esa seguridad es algo que debemos llevar en nuestros corazones. Tercero, ¿cómo podemos honrar, glorificar a Dios en nuestro sufrimiento? Manteniendo la fe y la confianza en Él, sabiendo que Él está en control de todo. Él está en control. Entonces Él está en control, como también citó Cristian ahorita, Romanos 8:26, se está en control, todas las cosas obrarán para bien. Entonces, mantengamos la fe y la confianza en Él, sabiendo y reconociendo que Él está en control. Tercero, que ya lo hablé, enfoquémonos en lo eterno y no en lo terrenal. Este cuerpo, amados hermanos, del polvo es y al polvo volverá. Este cuerpo no es eterno. Por eso necesitamos un cuerpo glorificado, transformado, porque este cuerpo, no va para la presencia de Dios. Este cuerpo
corrompido por el pecado. No. Por eso él dice que este cuerpo, este tabernáculo se va deshaciendo. Tenemos uno. El hombre interior se va fortaleciendo. Porque a más se corrompe este cuerpo, más cerca estamos de la presencia de Dios. Porque ausente del cuerpo es presente con el Señor, amados hermanos. Siguiente, ¿cómo nosotros podemos honrar a Dios? Glorificándolo en nuestro sufrimiento, alabándolo, adorándole con canto, con himnos espirituales, con acciones de gracia, con palabras de gratitud, no renegando, no quejándonos, descansando en sus promesas y consolando a aquellos que también están sufriendo. Y cuando hacemos esas cosas, estamos honrando y glorificando a Dios en nuestro sufrimiento. Pero si nos enfocamos en las circunstancias y nos olvidamos de quién es Él, no le estamos glorificando ni le estamos honrando. Termino como inicié. Cada experiencia de nuestra vida, aunque difícil sean, son una oportunidad para glorificar y honrar a Dios. Véala así. Vea su sufrimiento desde esa perspectiva y usted verá que usted va a mantener el gozo, la paz, la calma, la esperanza y nada lo va a hacer despegarse de esa esperanza. Amén. Vamos a estar de pie. Yo sé, amados hermanos, que aunque entendemos, hemos hablado que el sufrimiento es parte de la vida y también de la vida del cristiano, pero esas situaciones muchas veces afectan la manera que vemos las cosas. Y vamos a orar en esta tarde para que Dios nos ayude a poner por obra esta palabra, de que a pesar de que estamos viviendo días amargos, días difíciles, estamos en sufrimiento, en quebranto, en situaciones, ¿verdad?, que pareciera que no hay soluciones. Pidámosles a Dios que en medio de esa situación nos ayude a glorificarlo. Dios eterno, Dios de amor, de misericordia, Dios de toda bondad, Dios soberano, omnipotente, omnisciente, Dios misericordioso de justicia y de amor. En esta tarde yo presento este rebaño ante ti, mi Dios. Mira a cada uno de mis hermanos que está pasando quizá lo que ellos considerarían un valle de sombra de muerte, que están pasando por momentos amargos, están transitando por un desierto. Que tu Espíritu Santo en este momento lo consuele. Que tu Espíritu Santo en este momento le haga entender que esa situación que él o ella está pasando es una oportunidad para que podamos glorificar y honrar tu nombre. Enséñanos, Espíritu Santo, a cambiar nuestra manera de ver el sufrimiento. Que podamos reconocer que en medio del desierto, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, de la tribulación, tú estás presente con nosotros. Crea en nosotros corazones llenos de acciones de gracias, que en todo lugar, en todo tiempo y en cualquier circunstancia que nos encontremos, podamos poner nuestros ojos
en el premio, en la esperanza, y que eso nos ayude y nos estimule a que nuestros labios expresen acciones de gracia, de agradecimiento y de gratitud. Que podamos abrir nuestros labios para reconocer tu grandeza, tu poder, tu hermosura, y entender que tú estás en control de nuestra vida y por consecuencia estás en control de la situación. En el nombre de Jesús. Amén.